Ya. Este auxiliar va a estar enfocado en los capítulos 5 y 6, que son variable aleatoria y función de distribución. Ya, el primer problema dice, sea x una variable aleatoria tal que x distribuye como una binomial de parámetros n, p. Calcule p de x igual a k cuando n tiende a infinito, p a 0, y np es igual a lambda. Ya. Lo que tenemos es lo siguiente. Los datos que nos dan es que n tiende a infinito. P tiende a 0. Y si desarrollan un poco esa igualdad, tenemos que P es igual a lambda sobre n. Pero antes un pequeño resumen mejor. Ya, una distribución binomial es la distribución que sigue un experimento de Bernoulli. ¿Y qué es un experimento de Bernoulli? Es un experimento tal que solamente hay dos opciones posibles: un éxito o un fracaso. ¿Y qué es un éxito y qué es un fracaso? Dependiendo de cuál sea el experimento. Por ejemplo, si definimos el experimento como cantidad de caras encontradas, podemos decir que un experimento, o sea, en una moneda, es sacar una cara. Y un fracaso, un sello. Cantidad de unos en un dado, un éxito sacar un 1, un fracaso, algo que no sea un 1. ¿Y qué quiere decir que sean parámetros n, p? Que hay como n oportunidades para encontrar tales éxitos. Como por ejemplo en el de las caras, cantidad de caras encontradas en n lanzamientos. Cantidad de unos en el dado en n lanzamientos. Y el p está asociado a la probabilidad del éxito. Es decir, que esto ocurra tiene una probabilidad p. Y que esto no ocurra, como solamente hay dos opciones, es 1 menos p. Y formalmente la probabilidad binomial se escribe así, de que sea igual a k, es decir, que en n lanzamientos tenga k caras, se escribe como la combinación de n sobre k, de p a la k, y 1 menos p a la n menos k. Que si lo analizan, son como las combinaciones de cambiar el orden del éxito con el fracaso, y tener k éxitos y n menos k fracasos. ¿Alguna duda con esa definición? No. Ya, así que vamos con el problema. Los datos que tenemos, como dije, es que n en infinito, p a 0, y p sea igual a lambda sobre e. Y lo que tenemos que encontrar es el límite cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que y aquí simplemente, como sé que es binomial, esto es un dato del problema. Así que llevo y lo reemplazo. Y voy a usar que en vez de colocar p, voy a colocar lambda sobre n. Ya. Ahora voy a desarrollar un poco esto, que en realidad es simplemente escribir la combinación. Y el resto sigue igual. Ya. Ahora voy a sacar todo lo que no tenga k, digo todo lo que no tenga n del límite. Es decir, se va el lambda, eso es un k, perdón. El lambda a la k sale junto con el k factorial que está abajo y que salió de la combinación. O sea, dentro del límite va a quedar n, cuando tiende a infinito, de n factorial, que lo voy a escribir como a forma larga, y queda un 1 sobre n a la k, y el 1 menos k, digo lambda n a la n menos k. Ya, aquí, no sé qué tan obvio lo vean, pero hay unos términos que son cancelables. Como aquí es 1 por 2 por 3 hasta n menos k, este va a ser
1 por 2 por 3 va a pasar por n menos k, va a pasar por n menos k más 1, así que van a haber unos términos que se pueden eliminar. ¿Está claro eso? Va a quedar de la siguiente manera. Y ahí todo lo que está desde n menos k hacia hasta 1, se van con lo que está en el denominador, porque son productos, así que se pueden simplemente eliminar. Y aquí abajo va a quedar k's n's. N por n por n por n por n k veces. Y esto va a quedar de la siguiente manera. Y una pregunta. ¿Sí? Dime. El lambda partido en n, que está arriba, el primero de todos, ¿es elevado a p o elevado a k? Elevado acá, perdón. Sí. Allá. Bueno, gracias. ¿Mm? Ya, aquí si se fijan, hay k términos. Desde n menos k más 1 hasta n hay k términos. Y acá abajo también hay k n porque era n a la k. Así que puedo agrupar uno con uno. Y acá donde viene lo importante. Aquí tenemos solo polinomios de igual grado. Este con este con este. Y todo el producto. Así que todos estos tienden a 1, cuando n tiende a infinito. Acá, esto va a tender a 0. Así vamos a tener 1 menos algo que tiende a 0, tiende a 1. Y a la k no importa, así que esto también va a tender a 1. Ya, esto es como lo que puede parecer más truco, pero en realidad es una propiedad. Esto tiende a la exponencial de menos lambda. ¿Por qué? Por la propiedad que dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más x sobre n a la n, sí, a la n, es igual a exponencial de x, como intro al cálculo. Entonces, si juntamos todo, nos va a quedar que lambda a la k por exponencial de menos lambda es igual a por dividido en k factorial, es igual a la probabilidad de x igual a k. Y esto se llama Poisson, distribución Poisson. Se llama Poisson de parámetro lambda. Esta distribución es muy conocida porque distribuye, o sea, describe muchas propiedades de la vida cotidiana. Representa todos los experimentos que tienen una probabilidad muy baja de ocurrir. Como por ejemplo, que pase un auto por una carretera en tanto tiempo, errores, falta de ortografía cometida en escribir un texto, inventos de un inventor en un determinado tiempo. Y tiene esta forma que es lambda k exponencial de menos lambda sobre k factorial. El parámetro lambda es como el dato que les dan, como aquí era una binomial de carácter de parámetro n, p, aquí va a ser una Poisson de parámetro lambda. Esta la van a ver mucho más adelante, porque les van a decir, sea una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda. Y es esto. Así que por favor no lo olviden, porque va a ser importante. ¿Alguna duda de esto? ¿Nada? Ya. Entonces pasemos a la P2. Ya, supongo que un borrachito da un paso a la derecha con probabilidad P y un paso a la izquierda con probabilidad 1 menos P. Para modelar la trayectoria que sigue el borrachito, supondremos que se posicione en un número entero, comenzando en el origen. Encuentre la probabilidad de que caiga en la posición K, perteneciente a los enteros, luego de n pasos. Deduzca la función de probabilidad de la posición del borrachito.
Ya, este problema, el planteamiento puede ser medio enredado, así que avísenme si encontraron que algo salió muy raro o no lo entendieron, pero en sí la matraca es como casi cero. Ya, vamos a tener el siguiente escenario. Aquí está el origen, en cero, y acá son todas las posiciones que se pueden mover, y hasta infinito. Y ojo que también se puede mover a la izquierda. Y a priori no tenemos mucha información. La única información que sabemos es que los pasos a la derecha se pueden distribuir como una binomial de carácter n,p. ¿Por qué? Porque sabemos que los únicos dos casos posibles son hacia la derecha o hacia la izquierda, así que lo que califica como un experimento de Bernoulli. Y tenemos que la probabilidad de un paso a la derecha es p por enunciado, y n son como la cantidad total de pasos que dio. Y lo otro que sabemos es que los pasos totales, que son n, se van a distribuir entre pasos a la derecha y pasos a la izquierda. Así que lo que podemos hacer es modelar cuántos pasos dio, que va a ser igual a caer en la posición, que es lo mismo que caer en la posición k, después de n pasos totales. Así que vamos a decir que los pasos totales van a ser igual, como por así decirlo, los pasos efectivos. Por ejemplo, si cayó en la posición 3, tengo que dar al menos 3 pasos para llegar a la posición 3. Si doy más o si doy menos, quiere decir que se anularon. Así que los pasos efectivos, por así decirlo, es como la menor cantidad de pasos que necesitan para llegar a la posición K. ¿Y qué va a hacer? Si vamos a definirlo como valor absoluto de K. ¿Por qué valor absoluto? Porque si vamos hacia la derecha, y como estamos en el origen, si llegamos a la posición K, dimos a lo menos 4 K pasos. Pero si vamos hacia la izquierda y caímos en la posición -3, no dimos -3 pasos, porque no se pueden dar pasos negativos. Así que tenemos que dar 3 pasos igual. He ahí el paso del valor, la razón detrás del valor absoluto. Y como también tenemos los pasos efectivos, podemos decir los pasos perdidos. Si di, por ejemplo, 5 pasos totales, avancé 3, como 1, 2, 3, ya llegué a 3, pero puedo dar uno hacia atrás y uno hacia adelante. Es decir, 2 pasos se perdieron. Y los pasos que se perdieron siempre van a ser la resta de los pasos totales menos los pasos efectivos. Es decir, se perdieron n menos valor absoluto de k pasos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No. Ya. Si nos fijamos, los pasos perdidos siempre van a ser tanto para la derecha como la izquierda, en igual número. Así que estos pasos perdidos los podemos, por así desarmar en pasos a la izquierda y pasos hacia la derecha. Perdidos derecha más perdidos izquierda. ¿Ya? Pero, ¿cómo distribuimos este n menos k valor absoluto? Que eran los casos totales perdidos. Como siempre es igual número hacia la derecha y la izquierda, hay que escribir eso simplemente. Oye, ¿qué dice ahí entre comillas? Efectivo, efecto. Ah, ya, Sí, gracias. ya. Ya, pero ustedes dirán como, ya, pero ¿qué pasa cuando n menos k no es par? Si n menos k no es par, como que puedo dar medios pasos, no se pueden dar medios pasos. Así que si n menos k es impar, nos fijamos que esto no puede pasar. Por ejemplo, si me dicen n igual 3 y la posición al que llegué es igual a 2, ese escenario no puede ocurrir, porque doy 1, 2 pasos, pero el tercer paso no tengo dónde darlo para quedar en la posición 2. Así que eso no puede pasar. Es imposible caer en la posición k y que n menos k, valor absoluto, sea igual a un número impar.
Por lo tanto, definimos que si eso pasa, la probabilidad de que x sea igual a k es 0, porque es imposible. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, es que como llegamos a que los pasos perdidos, por así decirlo, se podían separar en pasos hacia la derecha y pasos a la izquierda, nos quedó que cada uno iba a ser n menos valor absoluto de k sobre 2. Pero si n menos valor absoluto de 2 es impar, nos quedan como medios pasos hacia la derecha. Y no podemos dar medios pasos, siempre le damos 1 o 2 o 3 o 4. Entonces nos ponemos a analizar qué va a pasar cuando n menos valor absoluto de k sea impar. Y un ejemplo que les puse es que n sea igual a 3 y la posición a la que llegué sea igual a 2. Y ya, doy los dos pasos para llegar a 2, pero me queda un paso. Y ese paso no tengo a dónde darlo para quedar en 2. Así que esa relación de que sean impar no puede ocurrir. También les puedo dar otro ejemplo. Que n sea igual a 4 y que k sea igual a 3. Bueno, muy similar. Doy 1, 2, 3, y el cuarto paso no tengo a dónde darlo para seguir estando en 3. Así que eso nunca puede ocurrir. Así que la probabilidad va a ser igual a 0 al ser un caso imposible. ¿Más claro ahí? Sí, muchas gracias. Ya. Yo Ya. tengo una duda. No me Dime. quedó muy no me quedó muy claro por qué los pasos efectivos con valor absoluto. Ya, porque podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si nos vamos hacia la izquierda y el k es igual a menos 3, por ejemplo, no podemos decir que damos menos 3 pasos, porque no podemos decir que damos pasos negativos. Los pasos son naturales. Ya. Así que tenemos que poner el valor absoluto para decir dimos 3 pasos. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, pero dimos 3 pasos. Entonces no se va a saber si fue a la izquierda o a la derecha. No, eso lo vamos a ver después. Sí, Ya. el paso siguiente. Ya. Como tenemos valor absoluto, lo mejor es ponernos en casos. Si k es igual, es mayor a 0, es decir, si tenemos que ir hacia la derecha, los pasos efectivos van a ser pasos hacia la derecha. Así que los pasos hacia la derecha van a ser los efectivos más los perdidos hacia la derecha. Y esto es igual a k, porque el valor absoluto ahora no nos importa porque k es positivo, más n menos k sobre 2. Y eso es igual a n más k sobre 2. Es decir, para llegar a una posición k mayor a 0, tenemos que dar n más k sobre 2 pasos hacia la derecha. ¿Está claro ahí? Creo que sí. Y ahora vamos a ver la probabilidad. La Disculpa, probabilidad. ¿Mm? yo tengo una duda. ¿A qué te refieres con pasos de? ¿Con la ¿Cómo? cantidad de pasos que doy a la derecha? Sí, pasos hacia la derecha. Sí, porque esa es la única información que sabemos. Porque los pasos hacia la derecha sabemos cómo distribuye. Distribuye una binomial n, p. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre esos pasos D y P.der? ¿Cuál es la diferencia de Ya ambas que los cosas? pasos, estos son pasos perdidos. Los pasos Ah, ya, que dimos hacia la izquierda, después dimos hacia la derecha y se anularon. ya. Bueno, Sí. gracias. Ujú. Entonces, llegar a la posición, llegar a la posición K lo vamos a escribir como que tenemos que dar n más K sobre 2 pasos hacia la derecha. ¿Todo claro? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo distribuye X, pero sí sabemos cómo distribuye D. Y como esto es una binomial, la probabilidad es conocida. Así que va a ser n sobre n más K sobre 2 por P a la n más K sobre 2 más 1 menos P n menos n K sobre 2. ¿Alguna duda de lo que hice?
no entendí el razonamiento de esa restricción. O sea, es que si decimos que K es mayor que 2, obviamente tiene que ir hacia la derecha, pero en realidad no estamos contabilizando los posibles pasos que puede dar a la izquierda. Sí, no, es que por Porque eso, igual puede ir a la izquierda y después devolverse, entonces como que me perdí. ya es que cuántos pasos a la izquierda dimos es lo mismo que esto. Así que aquí está metido. Pero debería estar multiplicado por 2, pues. Porque es que ahí contáis solamente para la derecha, no para la izquierda, Sí, entonces... no, por eso, es que defino la variable pasos hacia la derecha. Ya, pero después transformaste ese X igual acá a ¿Sí? todos los pasos hacia la derecha. Sí, es que para llegar a la Pero posición K, tengo que dar esos pasos hacia la derecha. ya, ok. Sí. Ya, sí. Si ese fue como el cambio de variable, por así decirlo, describí la posición como pasos hacia la derecha. Ya, ok. Sí. Y si K es menor a K, voy a hacer el mismo procedimiento. Si X, digo, si K es menor a 0, ahora los pasos efectivos van a ser pasos hacia la derecha, así que no los cuento. Así que los pasos hacia la derecha simplemente van a ser los pasos perdidos hacia la derecha. ¿Y qué van a hacer? N, ya, para echarme el valor absoluto tengo que escribir menos K. Así va a quedar así. ¿Todo claro ahí? Ya, y si se fijan, ¿Puedes repetirlo, por favor? ya, es que si ahora el K es menor a 0, es decir, me piden ir a la posición -3. Los pasos efectivos que di ahora van a ser pasos hacia la izquierda. Voy a dar 3 pasos hacia la izquierda y los que voy a perder, que pueden ser que van a ser a la derecha y a la izquierda. Así que los únicos pasos hacia la derecha que voy a hacer para llegar a un K negativo van a ser los pasos que perdí hacia la izquierda. Y que son n más K sobre 2, porque te quedan n menos valor absoluto de K. Y para echarme el valor absoluto de K, teniendo un K negativo, tengo que escribirlo menos K. Entonces va a ser n menos K, que es n más K. ¿Mejor? Ya. Y la probabilidad, si se fijan, ¿Por qué no es igual al caso de K mayor a 0 donde tú consideraste los pasos efectivos? ya porque los pasos efectivos, como tenía que irme para acá, porque el K era positivo, tenía que irme para acá. Así que tenía que dar pasos hacia la derecha, en pasos efectivos. Pero si el K ahora es negativo, tengo que irme para acá. Y esos van a ser pasos efectivos hacia la izquierda. Así que no los contabilizo en pasos hacia la derecha. ¿Mejor? Sí. Ya. Y para escribir la probabilidad, lo mismo que antes. P de X igual a K. Y esto va a ser P de dar cuántos pasos hacia la derecha, N más K. Sobre 2. Y va a ser esto mismo. Porque es la misma variable igual a lo mismo. Ya voy a hacer como el resumen final. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque voy a ahorrar. La Dime. misma duda que preguntó mi compañero anterior. No la puedo entender. Ya. Lo de los pasos efectivos. Sí, Bit. Ya. Los pasos efectivos son cuántos pasos doy, al menos, o sea, la menor cantidad de pasos que tengo para llegar a la posición K que me piden. Si K es positivo, tengo que dar K pasos. ¿Ya? Pasos hacia la derecha. Pero si tengo que un K negativo, tengo que dar menos K pasos, pero hacia la izquierda. Así que van a sumar como pasos hacia la izquierda, no como pasos hacia la derecha, que es la cuenta que estoy haciendo. Entonces, los únicos pasos a la derecha que voy a dar van a ser los que voy a perder, los que voy a retroceder, por así decirlo. Eso sí lo entiendo, pero arriba, cuando Arriba, cuento los pasos a la derecha, ¿por qué estoy contando los perdidos de la derecha? Con K porque mayor a 0. ya es que mira, si n es igual a k,
solamente doy los pasos efectivos. Ya, sí. Pero si n es mayor a k, voy a dar unos pasos efectivos y unos pasos que voy a avanzar y retroceder. Ya. ¿Sí? Como por ejemplo el caso de que n igual a 5 y k es igual a 3. Voy a dar 3 pasos efectivos para llegar a 3 y voy a retroceder uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí, eso lo entiendo, pero en ese caso estaríamos contando, D sería igual como a todos los pasos que se pueden dar, o cómo se pueden dar todos los pasos. No, a ver, repíteme eso, no entendí muy bien. Porque técnicamente estoy contando los pasos efectivos que yo ¿Sí? hago para llegar acá, ¿se entiende? ¿Sí? Además estoy contando los pasos que técnicamente me hacen retroceder. No, porque los pasos que te hacen retroceder van en perdidos, exclusivamente en perdidos. Sí, po, pero por ejemplo, cuando tú estableciste en K mayor a 0, ¿Sí? D es la suma de los efectivos y los perdidos, Sí, ¿cachai? Pero después cuando es K menor a 0, solamente eran los perdidos. sí, Como que no entiendo bien no entiendo D en ese caso. ya. Porque técnicamente D serían todos los pasos que yo puedo dar. Pero solo la derecha. Es que en ese caso tendrían que ser solo los efectivos, po, no los perdidos a la derecha. No, porque tú, además de los pasos que haces para llegar a 3, en el caso que n igual a 5, también das un paso a la derecha para recuperar el perdido. Mira, voy a tratar de dibujarlo. A ver. Doy 3 pasos efectivos, ¿cierto? ¿Estás siguiendo? Sí, lo estoy escuchando. Ya. Doy uno a la izquierda. Un Ujú. perdido a la un perdido izquierda. Pero lo recupero. Un perdido derecha. Di 3 efectivos, uno es perdido izquierda, un perdido derecha. Ah, ya, ahora sí. Sí. Sí, ahí entiendo. Como que llegas a una posición, pierdes y ganas. Y ese perder y ganar es el mismo. Ya, Sí, sí, ahora sí entiendo. ya. Gracias. Sí, de nada. Entonces, la probabilidad es la misma porque la variable es igual a lo mismo. Entonces, en resumen, P, Iván, dime. que cuando el K menor a 0, los pasos perdidos a la derecha es n más K medios, Sí, y eso es porque el K es negativo. sí, porque te va a quedar así, menos y el valor absoluto, para poder eliminarlo, si tienes un K negativo, lo escribes como menos K. Ya, Y ahí se va menos con menos. gracias. Ya, esto va a quedar. Ya. Este como cuadro resumen, cuando le pido una probabilidad, siempre es importante ponerlo. ¿Por qué? Porque tienes que describir todos los casos posibles. ¿Y qué sacamos en la parte anterior? Que la probabilidad va a ser igual a esto solo si el k, si n menos k valor absoluto es par, y 0 si no. Y esto es exactamente lo que describe todos los posibles valores. Así que es importante ponerlo. ¿Alguna duda del ejercicio en general? ¿O de la materia que tenga relación con esto? Porque Yo ahora tengo una duda. vamos a ver variable continua. Así que la discreta tiene que quedar más o menos clara. Tengo una duda de más como el enunciado, Dime. que llegaste y dijiste que era una distribución binomial. ¿Por qué? Ya, porque solamente porque dar pasos hacia la derecha se puede modelar como un experimento de Bernoulli, porque un éxito es dar un paso hacia la derecha y un fracaso darlo hacia la izquierda. Así que solamente hay dos valores posibles.
Y además conozco la probabilidad de dar un paso hacia la derecha. Por lo que lo puedo modelar como una distribución binomial. ¿Quedó más claro? Ya. Sí, sí. Y ahora sí me quedó más claro. Ya. Dado que vamos a pasar a variable continua ahora, creo que lo mejor es hacer el break ahora. Así que van a tener como... Vamos a volver 10 para las 5. Para que aprovechen de tomar agua y esas cosas. Nos vemos en 4 minutos. Ya, ahora sí, vamos a retomar con variable continua. Ya, la variable continua, tal como lo dice el nombre, el único cambio considerable es que ahora en vez de ser una variable discreta, como la cantidad de unos sacados, la cantidad del número del dado, la cantidad de caras, ahora es una variable continua, es decir, números no necesariamente enteros.
¿Cuál puede ser algunos ejemplos? La estatura de alguna persona, en metros. Puede medir 1,74, 1,71, 1,56. El peso en kilogramos, la mayoría de las mediciones son continuas. Ya, ¿qué es importante saber de las continuas? Que como son valores no necesariamente enteros, tienen formas gráficas, como por ejemplo esta, y se llaman funciones de densidad o marginales. Y la gracia de las marginales es que si las integras en todo su dominio, la integral es 1. ¿Por qué? Porque una probabilidad nunca puede superar a 1, y como esto describe las probabilidades, no puede superar a 1. También hay una relación entre marginal y la probabilidad. La probabilidad de x, que x esté entre a y b, la probabilidad de que x sea mayor a a pero menor a b, se escribe de la siguiente forma. Y esto visto gráficamente es el área bajo la curva del gráfico de la marginal entre a y b. Y esto vendría siendo la probabilidad que les dije. Y como así hay una relación entre, de que conociendo la marginal se puede conocer P, también podemos llegar a una relación viceversa. Y conociendo la probabilidad podemos llegar a la marginal. Y como a un lado es integral, para el otro lado tiene que ser derivada. La marginal de x se puede escribir como la derivada de P cuando x menor o igual a x de dx. Ya. ¿Alguna duda de la teoría antes de comenzar a hacer el P3, que es el primer ejercicio? ¿Nada? Ya, qué bien. Ya sea X una variable aleatoria con una función de densidad, esta, en la que vale cx cuadrado si x es, en valor absoluto es menor a 1, y 0 si no. Tenemos que encontrar el valor de c, y encontrar el valor de la probabilidad que sea mayor a un medio, y que después sea igual a un medio. Vamos a la pizarra. Ya. Este problema, la parte A siempre aparece en los controles, como la parte A de una pregunta. Y extrañamente les complica mucho. Porque como que dicen como que no tenemos, el enunciado no dan información de C, y falta alguna parte, y no es simplemente usar lo que les dije anteriormente, que la función densidad integrada en todo su dominio tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Por axioma de probabilidad. Es decir, entre menos infinito e infinito, ya, la gracia de las funciones definidas por llave es que no vamos a tener que integrar entre infinito y menos infinito, sino entre los límites que nos dan las llaves, que es que x sea menor al valor absoluto, digo, x en valor absoluto, sea menor a 1. Así que todo esto nos va a quedar entre menos 1 y 1, c de x cuadrado. Esto es un integral normal, nada raro. Y aquí imponemos que tiene que ser igual a 1, para que se conserve que la probabilidad siempre es menor o igual a 1. Por lo tanto, C debe ser 3 medios. ¿Ya alguna duda con la parte A? Porque la parte B es muy similar. ¿Nada? Yo no tengo una duda, pero ¿Sí? es un poco como cuadrado lo que voy a decir, pero creo que la primera igualdad
No es lo que dice ahí, según yo. Porque f de x no tiene siempre ese valor, ¿cachai? ¿Cómo? Que, por ejemplo, la segunda integral que hiciste, según Ah, yo, ya. Sí. El que fue por lo que dije de Sí, definir la sí, función por llaves. sí, claro. No, pero Porque es, en estricto rigor te queda así. Igual lo voy a hacer por si acaso. Pero estos dos siempre son cero, así que lo podemos ignorar. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las funciones con llave. Te dice como, ya, de los menores a cero son cero, así que reduces la integral a entre 0 e infinito. O entre, en este caso, menos 1 y 1. mm, Pero son como pasos que se dan como por sabidos, pero eso es lo que está detrás. Como son cero, el área bajo la curva es cero, así que lo podemos ignorar. Pero buena duda, es importante aclararlo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo, entonces, si no hubiera aparecido como 0 ahí el valor, entonces ahí sí hubiéramos tenido que hacer otra integral más, ¿cierto? Sí, si te hubieran dicho como igual a 2, ahí tendrías que hacer esa triple separación de integrales. Bien, Sí, gracias. o si en vez de definirlo por llave te habrían dicho para cualquier real. Entonces ahí te queda la integral entre menos infinito a infinito, solo que la integral no va a converger y ahí hay una serie de problemas. Eso en general. ¿Alguna otra duda? Entonces leamos la parte B. Ya, calcule la probabilidad de que x sea mayor a un medio. La parte B nos pide la probabilidad de que x sea mayor a un medio. Ya, aquí hay que hacer lo que dije anteriormente, que es tomar la integral y acotarlo entre los límites que salen. Solo que aquí solamente nos dan un límite. Al igual que antes, formalmente, este tiene que ser... este tiene que ser el límite. Pero sabemos que para cuando x es mayor a 1, la probabilidad es es, 0, así que no va a aportar. Así que lo podemos acotar a p de 1 entre x y un medio. Y ahí es resolver la integral. Recuerden cambiar el valor de c, porque c, cuando te lo piden calcular, o cualquier variable, y es parte de una función, tienes que asumirlo de ahí desde ese punto hacia abajo, a menos que te digan lo contrario. Es importante. Ya, eso va a ser igual a un medio menos un sexto, un 16avo, igual a 16. Y esto es igual a la probabilidad de que x sea mayor a medio. ¿Alguna duda de esa parte? ¿No? Ya, pasemos a la parte C. Nos dicen, calcule la probabilidad de x sea igual a un medio. ¿Alguien se la quiere jugar?
Cero. Yo tengo una idea. Dime. Cero. Cero, exacto. Hay que ser rápido. Sí, cero. Cero en el chat. Sí. Voy a anotarlo por si acaso. Si tengo una función de variable continua y nos piden el igual a cualquier cosa, la probabilidad es cero. Siempre. Porque la probabilidad de que una variable continua sea igual, tenga un valor exacto, es cero siempre. ¿Por qué? Por la definición de la probabilidad dada una marginal, que da la integral entre a y b, siendo a y b los extremos del intervalo. Esto lo podríamos escribir como menor a un medio y mayor a un medio, que es la definición de ser igual. Entonces, al integrar eso en los mismos límites, estamos integrando como un área de ancho cero. Así que siempre va a ser cero. Ese es el dibujo por si acaso. Y eso, al ser una línea, no tiene ancho, no tiene área, no tiene probabilidad. Ya, si la función fue el delta Dirac, sí, pero eso no lo van a ver aquí por lo menos. A menos si se van al DIM, pero aquí no hay nadie al DIM. Así que, ¿todo bien? ¿Alguna duda de lo básico que es función densidad? ¿No? Va acá. Vamos a pasar a la P4. Ya, un experimento consiste en disparar una partícula desde el origen del plano cartesiano en un ángulo alfa con respecto al eje horizontal. Suponiendo que el disparo es una variable aleatoria, o sea, que él se refiere al ángulo del disparo, eso se me olvidó aclararlo. Es una variable aleatoria que distribuye alfa uniforme entre menos pi medios y pi medios, se define una nueva variable aleatoria y como la altura a la cual la partícula cruza la recta de ecuación x igual a 1. Determine la función densidad de I. Ya. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es de la distribución uniforme. La función uniforme es la función de variable continua más fácil. ¿Por qué? Porque su gráfico es el siguiente. Es una recta. ¿Una recta entre qué? Entre A y B. Y el valor de la función densidad, como aquí, como esto mide B menos A, y esta área tiene que ser unitaria, por lo que dije en la parte anterior, siempre va a ser la resta de los extremos del intervalo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y eso, no hay mucho que decir de esta función. Es la más simple, es bastante usada, pero no la más usada. La más usada la van a usar al final del curso. Así que por ahora hay que tenerle harto ojo a esta. Ya partamos con la P4. Ya. El problema es el siguiente. Aquí tenemos el eje cartesiano. Esta es como la estela de la partícula disparada. Aquí está x igual a 1. Aquí está alfa. Y esto viene siendo i. ¿Ya? Hasta ahora, ¿qué sabemos? Sabemos como alfa distribuye uniforme menos pi medios, sabemos que la función distribución de alfa, al ser un uniforme, es igual a 1 partido pi entre menos pi medios y pi medios. Si no, vale 0. Pero no lo voy a anotar porque encuentro que queda claro. Ya. ¿Y qué podemos sacar? Podemos sacar i en función de las variables conocidas. Y con la ayuda de la trigonometría, podemos escribir que i es igual a la tangente
de alfa. ¿Para todo es evidente esto o lo explico? Iván, otra duda. ¿Sí? ¿Esa f sub alfa que representaba? Es la función distribución de alfa, porque alfa distribuye uniforme menos pi medios. Ya, gracias. Y la función es 1 dividido en la resta de los intervalos de la uniforme. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, si se fijan, el nombre de la pregunta es como cambio de variable entre comillas. ¿Por qué? Porque se puede hacer con el cambio de variable, pero no es obligatorio. Vamos a ver los dos métodos que hay para hacerlo. Primero, sin cambio de variable. Ya. Lo que necesitamos es encontrar i. O sea, encontrar la marginal de i. Sí, eso es lo que nos piden. Nos piden la marginal de i, la función densidad de i. Entonces, lo que podemos definir es que primero encontrar la probabilidad de i. Y que con la probabilidad derivarla y sacar la marginal, como lo expliqué en la parte anterior. Pero como no sabemos nada de i, aplicamos esto. Hacemos un cambio en que la tangente de alfa, como es igual a i, tiene que ser menor o igual a i. Ya está una i minúscula, pero déjenme escribirla mejor. Para no confundirse, para que no se confundan de is. Porque esta es como la i mayúscula, como la i grande, y esta es como la variable i, la i chica. Ya, y como la única información que tenemos es cómo distribuye alfa, hacemos un cambio tal que aquí nos queda un alfa, y que es aplicando la función inversa de la tangente, que es el arco tangente. Perdón, pero arriba donde dice sin c.b, ¿qué Cambio de significa? variable. Gracias. Sí. Ya. Y ahora se nos soluciona el problema, porque tenemos una variable que sabemos cómo distribuye y tenemos como una cota de la distribución. Así que, ¿qué hacemos? Integramos. ¿Integramos entre qué? No hay cota inferior, pero como alfa distribuye uniforme, la uniforme tiene una cota en la que no es 0, que es menos pi medios. Y la cota superior, esa la sacamos nosotros, que es el arco tangente. Ya. Y alfa distribuye uniforme. Y la función del uniforme la conocemos. Y es 1 sobre pi. Y eso lo tenemos que integrar según la variable. Ya, y acá es la integral de una constante, así que no es nada de otro mundo, es la resta de las cotas de la integral. Ya, pero eso es la probabilidad. Y nosotros queremos la función densidad. Así que hacemos derivar. ¿Por qué? Porque la función densidad de i en chica es igual a la derivada de la probabilidad en la variable chica. Por eso era importante que entendieran la diferencia entre la i chica y la i grande. Ya. La constante no le pasa nada. O extra. Ya. La derivada del arco tangente, muy conocida. Todos la sabemos, ¿cierto? Yo no. La derivada del arco tangente es
1 sobre 1 más i al cuadrado. Y la derivada de una constante es 0, así que muere. Finalmente, la función densidad es 1 sobre pi i más i cuadrado. Y es 1 i cuadrado. Sí, gracias a los del chat. ¿Alguna duda de esa parte? ¿Algún paso que fue muy mágico? ¿Nada? ¿Todo claro? Disculpa, ¿Sí? aquí justo abajo donde dice sin cambio de variable y propusiste calcular la probabilidad de i menos menor o igual que i. ¿Sí? Esto fue dado que conoces la propiedad de que la derivada de la probabilidad es la... Es la densidad, sí. Por eso mismo, ya, perfecto. Sí. Que no había entendido por qué empezamos a calcular eso. Sí, es que la función densidad y la función de probabilidad están como relacionados. Si conoces una, conoces la otra. Así que Ya. puedes partir de cualquier lado. Y para este caso era más fácil partir por el lado de la probabilidad. Ya, haciendo el cambio de variable, la diferencia es que como que partes al tiro conociendo la función de distribución. Digo, sí, la función de distribución. Así que no es necesario hacer una derivada, pero sí hay que usar una fórmula y esa fórmula tiene derivadas. Así que vamos a ver el con cambio de variable. Ya, la función del cambio de variable dice que la función densidad de i va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de la función del cambio de variable derivada evaluada en el inverso de la función del cambio de variable evaluado en i por la función de la variable original evaluado en el inverso de la función del cambio de variable. Ya vamos a saber qué tenemos cuáles son cada cosa. Phi es la función del cambio de variable. En este caso es tangente de alfa, porque nos permite conocer i en función de la variable antigua que vendría siendo x. ¿Qué vendría siendo x a la menos 1? Vendría siendo el inverso de eso, el arco tangente. La derivada de phi, que es la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. ¿Y qué más? La función f de x es la función distribución de la variable original. Y como es un uniforme, es cuando x pertenece a menos pi medios, Ya. Lo bueno del cambio variable es que conociendo todos los datos, es llegar y aplicar la fórmula, no hay ninguna otra ciencia. Entonces, pedí en mi chica. Ya, la derivada, que es la secante al cuadrado, hay que evaluarla en la inversa, que es arco tangente. Y como está al cuadrado, nos podemos saltar el valor absoluto porque todo el número al cuadrado es positivo, o 0. Y ya. La función arco tangente no he revisado el apunte en detalle, pero es una evaluación. Hay que evaluar la derivada en la inversa. Igual a la tarde la voy a revisar y les voy a enviar un mail. Porque estoy 100% seguro que es así, pero cualquier cosa puede pasar. Ya. El f de x aquí es 1 sobre pi. Siempre que x pertenece a menos pi
menos pi medios a pi medios. Ya, y como estamos evaluando un arco tangente, el arco tangente siempre está entre esos valores, así que simplemente podemos decir 1 sobre pi. Vale. Ya. Y ahí ustedes dirán, bueno, esto no es exactamente lo que sacamos anteriormente, pero aquí hay que usar algún truco. Hay que usar la propiedad que secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. Entonces va a quedar secante al cuadrado del arco tangente de I igual a la tangente del arco tangente de I más 1. Y la tangente del arco tangente es la función evaluada en su inversa, por lo tanto queda solo la variable. Esto al cuadrado. Así que esto es lo mismo que decir y al cuadrado. Así que nos va a quedar más y al cuadrado, que es exactamente lo anterior. Ya. Como vieron, hay problemas que tienen dos formas de hacerlo. Este es uno de los ejemplos. ¿Cuál les recomiendo? Al gusto de ustedes. A mí personalmente no me gustaba utilizar mucho el cambio de variables, porque pese a que nos dan un formulario y está esta fórmula y todo lo demás, como que igual aplicar todo eso me parecía como más de memoria, y a veces como que no me acordaba de todo. Cambio lo anterior es como el razonamiento más probabilístico clásico. Así que no es necesario que se sepan alguna propiedad muy grande, más allá que la derivada de la función probabilidad es la función densidad. Así que al gusto de ustedes, las dos formas van a estar buenas y las dos van a estar en la pauta incluso. Oye, pero ¿se puede usar siempre, por ejemplo, la manera más rápida, la primera que hiciste? ¿O hay en algunos casos donde no podía encontrarte como una función que te sirva para hacer como este cambio que se te ocurrió en esta pregunta? No, es que por lo general siempre voy a tener la función metida, porque aquí lo tienes como phi, y ahí lo tenía como i, pero es lo mismo. Ya. Así que siempre tienen, para hacer el cambio variable, tienen que encontrar la función con la que hacer el cambio variable, que esa siempre va a estar como explícita o se puede deducir. Ya la función densidad es, voy a borrar, es la curva que sigue la distribución de los datos. Y el área bajo la curva, como el área entre esto y esto, es la probabilidad. Y esto es la función densidad. Es como lo que arma la probabilidad. Es como como en los histogramas de cursos. Es como cuánta gente se sacó un 7, por ejemplo, y ahí es más o menos así. La densidad es como la función que describe el comportamiento de las personas, por así decirlo. Y si integras esa función, te da la probabilidad. No, o sea, les va a ir bien. ¿Alguna otra duda de la P4 o de la pregunta en general antes de comenzar a hablar del propuesto? Entonces pasemos al propuesto. Ya, una persona tiene 2 cajas de cigarros, digo de fósforos, con n fósforos cada uno. Cuando quiere prender un cigarro, selecciona una de las 2 cajas al azar y saca un fósforo. Parte A. En algún momento, antes de 2n extracciones, una de las 2 cajas se vacía. Considere la variable aleatoria x, definida como el número de fósforos que hay en la caja que aún posee fósforos, justo cuando la otra caja se vacía. Calcule la distribución de x. Y además, para explicarla un poco, tienen como
como dos cajas y escogen sacar una al azar. Es decir, probabilidad de escoger esta un medio, esta y un medio. Van sacando, 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 y en algún momento esta se va a vaciar. Van a quedar cero. Van a ver cero. Y aquí van a ver K. Esto viene a ser la nueva variable X. ¿Cuántos fósforos quedaron acá cuando aquí se vaciaron? ¿Ya? Y la parte B dice, muestra que la probabilidad de X valga 1 o 2 es igual, y que además esto es lo más probable. ¿Ya? Unas pequeñas indicaciones. Para la parte A, tienen que hacer como el razonamiento similar al que hicimos en la parte 2. Tienen que encontrar esto. Y el gen lo vamos a hablar en un ratito. Y lo pueden escribir como una variable i, que sea igual a una función de k. En la parte B, i era la cantidad de pasos que dimos hacia la derecha, e i distribuía binomial NP. Y ahí encontrar f al hacer solamente cuántos pasos hacia la derecha se necesitan para llegar a la posición k, solo aquí va a ser otra cosa. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es encontrar cómo distribuye i y cuál es la función de k a la que es igual a i para poder afirmar esta igualdad. Ya como hint, así, muy hint. Y la distribución no la vimos en este auxiliar, pero está disponible, explicada, en el capítulo 5 de las clases del profe. Ahí está, yo mismo lo vi. No se usa mucho, por eso no lo toqué en el auxiliar, pero para que lo conozcan les dejo un problema. Y para la parte B, es simplemente aplicar la indicación. Aplican la indicación y ya ganaron. Es imposible como fallar si es que la A está buena. ¿Alguna duda de enunciado o del auxiliar en general? ¿Nada? Ya creo que eso fue todo. No me quedaron más problemas. Si les sale alguna duda viendo el auxiliar o los que están viendo el video, pueden escribirme. También del enunciado no hay ningún problema. Respondo todas las dudas lo más pronto posible. Oye, Dime. ¿podría ser que le pongan un resumen a los AUX como en el AUX pasado? No, mentira, como en el AUX 2. Ya, sí, es que aquí como lo único que había para resumir era como la función de cambio variable, porque lo otro era como más teórico. Pero no sé qué sea el auxiliar 6, pero me comprometo a ponerle un pequeño resumen. Muchas gracias. Ya. Ya, el profe vio hasta esto. Lo último que vio fue el teorema del cambio variable, en una dimensión. El lunes va a partir con variable bidimensionada, y eso va a ser el auxiliar 5. Vio hasta la clase 6 el profe completa. La clase 7 se la van a subir pronto y va a lo que les dije, variable bidimensional. ¿La P5 es con esa materia, con la que todavía no vemos? ¿O No es qué con onda? en particular, es con la de la clase 5. Ya. Sí, porque es variable discreta. Puede que el profe vaya muy rápido porque como que partió en semana 3. Así que, y como que está como al menos una semana desfasada. Pero si encuentran que va muy rápido, díganle. El profe en serio es muy buena onda. Díganle, profe, ¿puede bajar un poco puede bajarle un poco la mano? Y lo más probable es que lo haga. Así que inténtenlo. Sí, por eso. Es mejor pararlo al tiro. Porque igual más encima como están por Zoom, el profe no ve como sus caras como, oh, van muy perdidos, entonces darle un feedback es importante. No, créanme, queda mucha materia, así que el semestre no se va a acabar. Pero díganle al profe que va muy rápido, en serio les va a pescar. ¿Alguna otra duda? Entonces creo que eso es todo. Si les sale una duda de aquí a
2 semanas más cuando nos veamos, escríbanme nomás, no hay ningún problema. Y eso, tengan un buen fin de semana largo, no salgan, si es que pueden. Eso. Voy a parar de grabar. Chao, Vale, gracias. muchas gracias. Igual. Chao.